Bienvenidos amigos, en el día de hoy vamos a estudiar o resolver la división con números enteros. Dice lo siguiente: para resolver divisiones con números enteros se divide normalmente y se aplican las reglas de signos. Repetimos: para resolver divisiones con números enteros se divide normalmente y se aplican las reglas de signos. Dicho eso, tenemos aquí más, entre más nos da más, menos entre menos nos da más entre menos da menos y menos entre más da menos. Tenemos que la aplicación de las reglas de signos se aplica los mismos que en la multiplicación. Es decir, aquí observamos que las reglas de signo es igual para la multiplicación y para la división. Es decir, cuando tenemos signos iguales en la división va a dar positivo, ya sea positivo y positivo da positivo, negativo y negativo da positivo. Es decir, la división de signos iguales da positivo y la división de signos diferentes da negativo o va a dar negativo, ya sea más entre menos menos y menos entre más da menos. Repetimos acá: se divide normalmente la división con números enteros y se aplican las reglas de signos. Dicho eso, tenemos aquí la primera operación. Dice resuelve. Número 1. Resuelve las siguientes divisiones. Vamos a anotar aquí la primera, la A, que sería lo siguiente: 150 entre negativo 10. Dividimos el signo primero, más entre menos da menos, porque los signos cuando son diferentes dan negativo. Y multiplicamos normalmente. Tengo dos números acá, tomo 2. Entonces quedaría 1 por 0, 0, 1 por 1 es 1. Restamos, 5 menos 0 da 5 y 1 menos 1, 0. Bajamos el siguiente número, que sería 0. Luego el número que podemos multiplicar es 5. 5 por 0 es 0 y 5 por 1 es 5. Por lo tanto, la división de 150 entre negativo 10 es igual a negativo 15. Esto es una forma general de de cómo se resuelve una división. También puedo simplificar para llevarlo a un término más simple. Sería 150 entre negativo 10. Como en el divisor hay un 0 al final y aquí tenemos 0, podemos tachar ese 0 y llevar a una expresión más simple. Siempre debo tachar los 0 de acuerdo a la cantidad que hay en el divisor. Aquí hay uno solamente, por lo tanto tacho 1 acá. Quedaría 15 entre negativo 1 y eso da 1, por 1 es 1 y bajamos el 5, quedaría 5. 5 por 1 es 5. Entonces negativo aquí, que no lo coloqué, sería negativo 15. Entonces esto es una forma de cómo resolver la división de base 10. Puedo dividir todo normalmente o simplifico los ceros para llevarlo a un término, a una operación más simple. Luego vamos con la B, que sería negativo 500 entre 5. Aquí va a dar negativo porque son signos diferentes, da negativo. Y luego entonces multiplicamos 1 por 5 es 5. Da 0, bajamos el 0, multiplicamos 0 por 5 es 0. Ahora bajamos el siguiente 0. 0 por 5 es 0. Dicho de otra manera, negativo 500 entre 5 es igual a negativo 100. Negativo 100. Luego vamos con la C. Tenemos signo igual, aquí va a dar positivo, pero como es positivo no es necesario colocar. Entonces sería negativo 1000. Vamos a mejorar esto, sería negativo 1000 entre negativo 100. Entre negativo 100. Vamos a corregir esto acá. Como son signos igual va a dar positivo. Y como yo tengo 2 ceros en el divisor y aquí tengo 0 también, puedo tachar la misma cantidad. Quedaría negativo 10 entre 1. Y eso igual a 10. O sea, yo me quedaría así: 10 entre
1 da positivo. Sería 1 entre 1, o 1 por 1 es 1, perdón, 1 por 1 y bajamos el 0, quedaría 0, 0 por 1 es 0. Es positivo 10. Porque tenemos signos iguales y cuando tenemos signos iguales va a dar positivo, es decir, menos entre menos es más. O sea, 1000 entre negativo 1000 entre negativo 100 es igual a 10. Repetimos, negativo 1000 entre negativo 100 es igual a 10. Bien, ahora resolvemos la D, que sería negativo 15 entre 15 son iguales, pero los signos son diferentes, va a dar negativo. 15 entre 15 es igual a 1. Todos los números cuando se dividen y si son iguales, da 1. Aquí tenemos signos diferentes, va a dar negativo también. Y 24 entre 1 es igual a 24. Y aquí tenemos negativo 12 y negativo 2. Como son signos iguales, va a dar positivo, pero el signo positivo no es necesario colocar. Y aquí estamos viendo que son números iguales, por lo tanto da 1 positivo porque los signos acá son iguales. Da positivo. Entonces, aquí tenemos la E, que nos dio negativo 24, y aquí nos dio negativo 1, y la última, la F, nos dio positivo 1. Dicho eso, tenemos aquí una operación de problemas, donde dice lo siguiente: anota en cada caso la división de números enteros que permite resolver la situación. A. Lidia tenía una deuda de 150 balboas. Cuando hablamos de deuda, estamos hablando de signo negativo. Entonces anotamos acá datos. Sería negativo 150 balboas. Si solamente le falta pagar la tercera parte sería, vamos a anotar aquí, tercera parte. Eso es igual a 3. Si solamente le falta pagar la tercera parte, la pregunta sería, ¿cuál número entero representa su deuda actual? Entonces la operación, vamos directo a la operación, y aquí sería una división, ¿no? Entonces se divide negativo 150 entre 3, que es la tercera parte. Dividimos los signos, aquí tenemos signos diferentes, va a dar negativo, o sea, menos entre más es menos. Como yo tengo un número, tomo un número, pero uno no se puede dividir entre 3, por lo tanto tomo otro número que sería 15, y es igual a 5, 5 por 3 es 15. Y bajamos el 0, multiplico 0 por 3, 0. Entonces me da negativo 50. Negativo 50. La respuesta sería entonces de esta manera. Vamos a colocar la respuesta. Sería la respuesta. La deuda actual. La deuda. Vamos a poner esto aquí. La deuda actual. Porque es la pregunta. ¿Cuál número entero representa su deuda actual? La deuda actual de Lidia se representa, voy a colocar aquí, se representa con el número entero, negativo 50. Podemos poner evaluar la deuda actual, ¿no? O sea que debe una cantidad de $50, porque la deuda se representa con negativo. De esta forma entonces hemos resuelto la primera operación de análisis de Lidia, que tenía una deuda de 150 y había pagado la tercera parte. Por lo tanto, les queda negativo 50, o sea, $50 lo que le hace falta por pagar.
Tenemos aquí en la B otra operación de análisis. Dice, un proceso químico, una sustancia baja su temperatura 12 grados centígrados. Eso de bajar también es negativo, sería negativo 2 grados centígrados. Si el proceso inició por minuto, vamos a repetir de nuevo para tener una idea más clara. Dice, en un proceso químico, una sustancia baja su temperatura 2 grados centígrados por minuto. Si el proceso se inició a las 0 grados centígrados y se alcanzó una temperatura final de negativo 24 grados centígrados. ¿Cuántos minutos tardó el proceso? Repetimos, ¿cuántos minutos tardó el proceso? La operación sería, se divide negativo 24 entre negativo 2. Y aquí, como tenemos una división de números iguales, o de signos iguales, mejor dicho, va a dar positivo. Pero el signo positivo no es necesario colocar. Tengo un número acá y tomo otro número allá. Aunque 24 entre 2 ya sabemos que es 2, porque estamos dividiendo entre la mitad. Pero vamos a poner paso por paso, que sería 2 por 2. Aquí es 1, no 2. 1 por 2 es 2. Bajamos el 4, aquí va a 0. Y 2 por 2 es 4. O sea, porque estoy dividiendo 24 entre 2. Y si yo divido 24 entre 2, estoy partiendo la mitad. Y la mitad de 24 es 2. ¿No? Podemos hacer a simple operación e inspección de esa manera. Pero acá pues quisimos resolver paso por paso, que también da exactamente igual. Entonces la respuesta sería el proceso, porque es la pregunta, tenemos que responder siempre de acuerdo a la pregunta. ¿Cuántos minutos tardó el proceso? El proceso tardó 12 minutos. 12 minutos. Porque nos está preguntando cuántos minutos tardó el proceso. Entonces, el proceso tardó 12 minutos. Bien, de esta forma se resuelve la operación con números enteros de división, aplicando las normas o las leyes de los signos, que como habíamos dicho o leído anteriormente, que es exactamente en relación con los signos de multiplicación. Se opera exactamente lo mismo, o sea que la respuesta va a dar positivo cuando todos los signos son positivos, o cuando son iguales, mejor dicho, cuando son iguales da positivo, y cuando los signos son diferentes da negativo, que los mismos se realiza la multiplicación. La diferencia sería que una se multiplica y otra se divide. De esta forma hemos terminado, y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.